La charla la hemos titulado Mujeres que cambian la historia o el mundo. Uno se puede preguntar, pues, ¿cómo se puede cambiar el mundo hoy? Cuando yo estaba preparando esta charla, me venía la imagen, ¿sabéis?, en el siglo XIX, cuando todavía había mucha tierra virgen, esos mapas que ponían tierra desconocida en el continente africano, entonces iban los exploradores y descubrían mundos. Y bueno, claro, hoy en día esto es imposible, ya tenemos satélites que nos vigilan, nos geolocalizan, o sea, y entonces puede haber una frustración de decir pues, que ya no hay nada que descubrir. Sin embargo, esas dos mujeres nos dicen no. Hay muchísimos mundos por descubrir, mundos cercanos que no conocemos, como es la muerte, en el caso de Elizabeth Kubler-Ross, o el mundo del animal, o sea, más particularmente el de los chimpancés, con el cual estuvo viviendo Jane Goodall. Entonces esa señora, que también es cuando si habéis oído alguna vez hablarla, tiene una voz muy suave, pero está bien, muy determinada. Bueno, pues de ella, la verdad de su infancia no sabemos mucho, pero sí que también tenía el sueño de viajar a África y estar con los animales, porque tenía una pasión por los animales. Cuenta ella una anécdota que cuando era pequeña, unos 5 años, ella que nació en el 34, en Londres, fue con su madre a casa de familiares que tenían una granja y ya estaba fascinada por el mundo animal, y entonces al ver las gallinas pues decía, a ver, ¿cómo es eso de que cómo ponen los huevos? Entonces empezó a seguir una gallina y se metió en el gallinero y claro, armó un revuelo allí. Y entonces así dice, aquí aprendí mi primera lección. Si queremos observar a los animales hace falta paciencia. Así que se escondió en la paja, en la parte de atrás del gallinero, y estuvo esperando muchísimo tiempo a ver qué podía ver. Y claro, la familia estaba alarmada, tuvo que llamar a la policía, no encontraban a la niña. Pero bueno, un tiempo después apareció cubierta de paja y ilusionada, entusiasmada, entonces tanto que la madre pues, le preguntó, o sea, no le regañó, sino pues quería saber qué había pasado. Entonces Jane le contó la maravilla que había visto ahí en el gallinero. Y bueno, pues eso es una anécdota que ya nos muestra que desde muy pronto tuvo claro su vocación. Y cuando tenía unos 22 años, una amiga suya la invitó, acababa de adquirir una granja en Kenia, entonces la invitó a Kenia, y eso fue la oportunidad. Trabajó de camarera y se pagó el pasaje para el puerto de Mombasa, y allí ya en Kenia contactó con un paleoantropólogo que se llama Louis Leakey y para pedir trabajo. Entonces al principio pues lo que le propuso fue, como él estaba con la paleoantropología, pues le dijo, pues ayúdame como ayudante de recoger fósiles humanos. Y como veía que esa joven tenía muchísima pasión, entusiasmo por el mundo africano y todo, le propuso un trabajo de observación, que era algo nuevo, de ir a observar in situ a los chimpancés en una zona, en un parque de Tanzania que se llama Gombe. Y entonces ahí fue, y bueno, como era muy joven, pues las autoridades no le permitían ir sola, entonces fue acompañada de su madre al principio y un cocinero africano y su esposa. Y tenía lo justo, muy poco equipaje, pues no necesitaba grandes cosas. Y ahí empezó su labor de explorar. Era como una beca que tenía para unos 3 meses, y luego la National Geographic Society le financió otros 24 meses y a la larga logró conseguir más fondos. Entonces, pues al principio era un poco duro porque ese parque tiene unos 155 kilómetros cuadrados, hay bastante monte. Al principio le habían dicho que tuviera cuidado con los chimpancés, que eran unos animales agresivos y que había que observarlos de muy lejos,
pero claro, estaba tan lejos que no veía nada. Entonces decidió acercarse poco a poco y poder tener más contacto, con cuidado, pero más contacto, y poco a poco se acostumbraron a ella. Y entonces, bueno, pues empezó a hacer unos cuantos descubrimientos porque si bien se pensaba que se conocía mucho a los chimpancés, en realidad pues es el mismo caso que con Elizabeth Kubler-Ross, que había mucho desconocimiento y prejuicios y con el mundo de la muerte, pues aquí también, muchos prejuicios, claro, lo que conocían era de los chimpancés en cautividad, que les hacían de todo y pues no es lo que son en su hábitat. Entonces, el primer descubrimiento que hizo al poco tiempo fue que usan herramientas, cosa que era exclusiva de los humanos. Solo los humanos en este planeta saben fabricar herramientas. Pues no. Ella vio cómo podían cortar ramitas o hierbitas para coger termitas, o sea, pinchaban el termitero, esperaban un tiempo, se llenaba de termitas y sacaban el palito y se comían las termitas. Entonces, claro, cuando comunicó esa noticia, pues el Louis Leakey, el que la había mandado allí, pues se quedó tan perplejo que dice, pues no sé qué vamos a hacer, o sea, o tenemos que volver a definir qué es una herramienta, o tenemos que volver a definir qué es un chimpancé, o tenemos que aceptar que el chimpancé es humano. Pero causó bastante revuelo. Y otra cosa que chocaba con la mentalidad científica rígida y fría del laboratorio, ella era muy diferente, era humana con todos y con los chimpancés también. Y hablaba de ellos como personas, hablaba de sus emociones, hablaba de lo que sentían, y entonces eso chocaba tan mucho porque también ella puso nombres a los chimpancés. Y claro, eso era tan raro porque decía, ¿y por qué no ha puesto números? Pero decía, ¿qué va a poner números? O sea, es que son seres, o sea, que tienen cada uno sus rasgos distintivos. Y claro, con esto, pues a veces cuando exponía sus resultados frente a un auditorio científico, pues decía que luego notaba un silencio así sepulcral, porque claro, ella había dicho su empresa, ella estaba totalmente convencida y estaba viviendo lo que decía y claro, no pasaba la cosa. Y así es que, aún así, bueno, ella siguió sus observaciones. Y ya pasados 5 años, Louis Leakey le dijo que podía, o sea, le animó a que hiciera un doctorado. Y entonces se fue a Cambridge para hacer el doctorado y allí estuvo con un tutor también que le aconsejó, y en estos términos, él le aconsejó para que no chocara demasiado los oídos delicados de los académicos. Por ejemplo, ella hablaba de una cría, se llamaba Fifi, y que tenía un hermanito y decía, está celosa. Y claro, el tutor le dice, no puedes decir que está celosa. Y ella dijo, pero yo sé que está celosa. Entonces dijo, pues en este caso lo que tienes que decir es que si Fifi fuera una niña humana, diría con certeza que tiene celos. Y así logró, o sea, le ayudó a encontrar una manera de expresar las cosas y así lo podían entender. Y poco a poco, de esta manera, pues la mentalidad fue cambiando y empezaron a verlos a este mundo de otra manera. Este es un chimpancé muy simpático llamado David Redbeard, David de la barba gris. Es el primero que se acercó al campamento, el primero que tomó contacto con Jane. Y además, bueno, como ella sus primeros tiempos y todo su tiempo de observación, tuvo el apoyo del National Geographic, que fue varias veces a hacerle entrevistas, a hacerle fotos, esas fotos que me imagino que habréis visto, que son muy famosas. Y como este era el primero, pues claro, también es el famoso.
Y este, bueno, pues claro, este lo pudo atraer gracias a los plátanos, claro, poniéndole plátanos y claro, bueno, todo estableció ahí un contacto con él. Y poco a poco los demás, como veían que cuando se iba al campamento lograba plátanos, pues los otros también se acercaron y ahí empezó a haber un contacto más fiel. Y ella había dado instrucciones porque un buen día, mientras ella se iba, pues claro, ella tenía que estar, se iba con muy poco material, con un pequeño saco, un morral, unos prismáticos, un plástico por si llovía. Si se iba de noche se llevaba la manta y una lata de comida, o sea, muy poco, y se iba recorriendo y siguiendo a los chimpancés, subiendo montes, bajando montes, o sea, todo una odisea. Y una vez que cuando volvió al campamento le dijeron que había venido este señor, este sujeto, y entonces dio la instrucción de que había que dejarlo, hiciera lo que hiciera, o sea, si cogía, porque le gustaba coger objetos, decía, pues no pasa nada, dejarlo, porque también, si bien se ve que ha habido, o sea, ella tenía mucha paciencia, un buen feeling con los chimpancés, no dejaban de ser animales que si se ponen nerviosos, o sea, no hay que ir en contra, no pueden hacer daño. Entonces pues no sé, se encariñaba con los trapos, la ropa, pues que no se mordisqueaba, le gustaba. Entonces llegó un momento en que Genia tenía muy poca ropa porque se había llevado todo. Y bueno, un tiempo después pues los veían las ramas de los árboles, que se había cansado de las cosas. Es que es muy simpático este David. Y bueno, estábamos hablando aquí, es como una pequeña muestra de la lucha. Si leemos sus libros, realmente tenemos una saga, la saga de los chimpancés de Gombe. Nos hablan de esas emociones. Entonces os hablaba de Fifi, que tenemos aquí, de pequeña. Esta foto de arriba es muy conocida también, se llama el niño, o sea, el pequeño, la cría pequeña es Flint. Cuenta como su madre, Flo, era muy anciana ya, o lo tuvo con bastante edad, y luego, bueno, era una buena madre, pero el niño, ella se murió y él no lo pudo soportar. O sea, se ve también cuenta Jane como las pasiones que tienen en el mundo sentimental, emocional, o sea, por eso es que tienen emociones, o sea, las expresan. Y de tal manera también de que ella pensaba al principio, pues como, no sé, como una manera, no sé, hermosa, pensaba que los chimpancés no eran pacíficos, pero descubrió que no, que también hacían guerras. También descubrió que comían carne, porque se pensaba que solo comían fruta, pero no. Y entonces, como ella y luego estuvo con ayuda de estudiantes y de otras personas para las observaciones, observó como un grupo, dentro del grupo que estudiaba, un pequeño grupo se apartó, se fue al sur, y los otros fueron a por ellos y los mataron a todos. O sea, que ella lo cuenta, además está bastante afectada, pero además que se mataron también a un macho muy anciano que ya no iba a hacer daño. O sea, decía que, bueno, pues son capaces de cosas feas. También hablaba de una hembra llamada Pasión, que nunca fue buena madre con su hija. La hija fue, tuvo una dependencia toda su vida con la madre, y luego tuvieron un comportamiento muy horrible, porque mataron a varias crías y las comieron. O sea, que solo observaron 2 veces y sospechan que otras crías que desaparecieron fueron comidas por esas 2. Pero también hay un gran amor, porque dice que hay una comunidad, son muy sociables. Y hablando de Fifi y de su madre Flo, dice que como estas 2 hembras criaron muy bien a sus crías, tuvieron, dentro de las crías que tuvieron, unos machos, llegaron a ser los machos dominantes o macho alfa,
que eran los reyes de la comunidad, de que tenía mucho amor maternal, o sea que tenía realmente una relación muy buena. También observó cómo los hermanos o hermanas mayores cuidaban de los pequeños, y como si cuando esto ocurría, o sea, aparte de los cuidados de la madre, pero en cuanto ya podía el mayor, pues jugaba con el menor, y el menor pues iba con el mayor, y entonces eso le ayudaba en su desarrollo. Y si el mayor no tenía hermano mayor, pues también podía hacerse amigo de otro. O sea, hay una ayuda, un amor, una comprensión, realmente que nos recuerdan muchos comportamientos humanos. También las madres a veces se hacen amigas con otras madres y los críos juegan, o sea, hay todo un tejido social, y se ve que los que son sociables, que se unen entre sí, que están muy unidos, primero tienen mejor alimento, se comparten mejor la comida, crecen mejor, son más sociables, desarrollan mejor. Y otras crías cuya madre está más apartada, como el caso de Pasión, que no se mezcla con los demás, pues no cría tan bien, y los hijos tienen una dependencia a la madre y no se crecen en armonía, tienen problemas. Todo esto lo vio, lo cual es todo, o sea, realmente un panorama muy amplio de comportamientos. Y bueno, aquí pues tenemos estos, al Flint y otra vez David, que esta vez se ve que se contuvo porque estaba con la bandera, pero dijo, no, esto está muy limpio, no tiene sabor, entonces decidió no masticar. Entonces, luego, digamos que empezó la observación en el año 60, y hasta los 70, bueno, tuvo ayudantes, y a partir de los años 70 ya empezó a dar charlas, a dar clases, o sea, ya no podía estar siempre observando, y pues se ayudaba de todos los otros que les ayudaban. Y este centro siempre fue muy dinámico. Y entonces ya empezó a hacer otra labor, porque claro, cuando vemos esas historias, los artículos de National Geographic, las fotos y todo, la verdad y cómo nos describe ese mundo, y las fotos, es un lugar precioso. Entonces uno dice, ay, qué bonito, ay, qué bonito, pero claro, esto y es verdad, lo es. Lo que pasa es que puede darnos una visión idílica de, ay, qué bien, el mundo de los chimpancés, pero realmente en el mundo hay muchos chimpancés que viven muy mal, y eso también es otra parte de la labor de Jane Goodall de intentar mejorar las condiciones de los chimpancés. Y por eso fundó el Instituto Jane Goodall, y también un programa educativo que se llama Raíces y Brotes. Entonces el instituto pues, lo que hace es tener socios, y esos socios aportan un dinero que ayuda a cuidar, a recoger los huérfanos, las crías huérfanas, y tenerlas en una especie de orfanato y cuidados en grandes parques en África, e intentar mejorar las condiciones de los chimpancés en los laboratorios, es decir, toda una labor allí. Y la asociación, o sea, el programa Raíces y Brotes está destinado a jóvenes, sobre todo, y no tan jóvenes, pero se acentúa bastante en los niños. Al principio lo pensaba para África, pero esto existe ahora en el mundo entero, porque en realidad el problema es igual en todas partes. Y si ella empezó con los chimpancés, en realidad está pensando en el mundo entero, en todos los seres que viven, que poblan ese planeta, porque si el ser humano es capaz de cuidar, como antes decía Yolanda, como dejaban a los moribundos abandonados, pues dejan a los chimpancés abandonados. Aquí, a quien sea abandonado muestra la pobreza humana. Y cuando desde niño ya se enseña a los niños que este universo está hermoso, pero que está lleno de seres, que hay que cuidarse, hay que vivir en armonía, esos seres van a crecer más felices y contribuirán a hacer un mundo mejor. Desde luego, ella está llena de esperanza, es una, no sé cómo decir, luchadora. Una luchadora, pero también una bomba de esperanza, porque es que está irradiando de esperanza.
en los jóvenes, en el futuro, o sea, precioso. Y bueno, aquí he recogido también una frase que dice: que claro, que los animales, pues eso, como ella... Claro, ahora lo vemos. Desde luego también si uno ve, la mentalidad ha cambiado bastante, o sea, a raíz de, bueno, de ella y de uno, ya hay otras muchas personas que trabajan, que sé, con el mundo de los gorilas, con el mundo de los lobos, con el mundo de lo que sea, del mar, lo que sea. Esas personas que tienen esa vocación, esa convicción y que lo transmiten, logran que el gran público empieza a cambiar esa visión. Y es verdad que hoy en día mucha gente se escandaliza por comportamientos inhumanos y no sé cómo decir, inhumanos con los animales. Y gracias a la labor de esas personas. Y entonces, hoy en día nos parece, pues yo creo que a mucha gente le parece lógico pensar que los animales tienen sus emociones. Y bueno, pues todo eso gracias a esta señora. Y otro problema que hay en su labor, su lucha, que le preguntan a menudo en las entrevistas, el problema que ella denuncia de la experimentación animal, bueno, concretamente con los chimpancés. Dice que los cazan, separan las crías de las madres, que es un drama, ¿no? Si uno, o sea, cualquier animal o cualquier ser humano, si le separamos el bebé de la madre, es un drama. Y es lo que hacen con los chimpancés, y los venden para laboratorios o para animales de feria o para lo que sea. Y entonces hay gente que le preguntan, bueno, pero es que en realidad es que, claro, como son tan cercanos a los humanos, pues es bueno tenerlos y hacer un test, o sea, probar las medicinas para los humanos en los chimpancés. Y eso, o sea, si usted está en contra, igual no tiene la sensación de que está frenando la ciencia. Entonces ella dice, bueno, a ver, yo exactamente, en realidad no sabemos realmente si es necesario experimentar con ellos. Lo que sí sé es que también hay cuando empezamos a tocar ese debate, empiezan a haber pasiones ahí, la gente muy pocas veces pueden hablar de manera fría porque ya empiezan a calentarse y, o sea, apoyándose en sus posiciones. Pero lo que ella dice es que de todas formas, o sea, hay muchas experiencias inútiles, que se hacen 3 o 4 veces la misma experiencia, no hace falta. Luego, también, eso es como la mentalidad de usar y tirar de hoy, que todavía desgraciadamente la tenemos en nuestro mundo consumista, de que ¿qué más da? Chimpancé más, chimpancé menos, la vamos a repetir, o sea, es un cacao. Eso sí que se podría frenar. Y también dice que a veces las medicinas que funcionan para los chimpancés no funcionan para los humanos, o sea, es que no se sabe. Y de todas formas dice, bueno, si no hay más remedio, pero que por lo menos tengan condiciones adecuadas, que no las tienen, porque ella visita laboratorios y hay mucha gente que le hace llegar vídeos y dice que están encerrados en jaulas diminutas porque como son más baratas, a veces están horas y horas sin tener de beber, están solos, como lo hemos visto, que necesitan estar en sociedad, o sea, están deprimidos, están mal. Entonces incluso la experiencia que se quiere realizar o la sustancia que se les quiere dar con el estado de estrés que tienen, pues tampoco tiene resultado. Entonces por estas razones pues ella denuncia esas cosas. Y hay un caso que dice de un ejecutivo de una empresa de Estados Unidos que fabricaba productos para la sociedad de investigación, o sea, de la salud de Estados Unidos, que estaba investigando con chimpancés, y logró cambiar de punto de vista y dijo, al principio esta señora era mi enemiga, porque además la había denunciado públicamente en una entrevista, o sea, en una charla, pero luego lo recapacitó y una vez la invitó para visitar los laboratorios y había hecho grandes progresos. Había puesto jaulas más grandes, estaban 2 chimpancés cada una, había sitio para columpiarse, había un sitio, una plataforma para dormir, o sea, bueno, por lo menos
las condiciones estaban mejores. Entonces, pues muy bueno, y yo dijo que genial, que muy bien. Y dice, bueno, ahora también lo que hay que saber es que estos chimpancés de laboratorio sirven para 2 o 3 años y luego los encarcelan, es decir, los encierran como delincuentes. A veces pueden vivir hasta los 50 años. Entonces, estos pobres están encerrados como delincuentes, pero ¿qué daño han hecho? Se han ayudado a la ciencia, pero no se merecen esto. Por todas esas cosas, ella sigue su lucha. Y bueno, pues quería también terminar con una frase que dice, con la que nos identificamos muchísimo en esta escuela de filosofía, en Macrópolis, porque esa idea de que lo que haces impacta a la gente, lo que tú hagas marca toda la diferencia, por lo que tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. O sea, siempre podemos lamentarnos por el mundo que está mal, que es verdad que está mal, pero esto, aparte de estar en un círculo vicioso de quejas, no sirve. Pero sí podemos elegir, y eso cada uno, eso es lo que dice ella muchas veces y que repetiremos siempre, la elección depende de cada uno de nosotros. Y si elegimos el buen comportamiento, las ideas adecuadas y actuamos en ese sentido, mejoramos el mundo. Y esto es, con ella me uno para remarcar ese mensaje. Muchas gracias.